Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no son. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por todas las cableras del país, a nivel planetario por Facebook Live de @Noticiero 1. Cuando concluya el programa, el link en YouTube, y desde el estudio de Ecuador en vivo en el Sky Building de Guayaquil para una edición muy especial que también retransmitirá a nivel nacional en Radio FM 103.7 Sonorama. Pero una edición muy especial, les decía, porque tiene que ver con lo que afecta a sus vidas a diario y hace que la gente buena le deje a la gente mala el espacio para tomar decisiones equivocadas y luego la gente buena solo termine por quejarse y no actuar. La gente buena y la gente honesta es la mayoría, somos la mayoría, me incluyo, con derecho. Ustedes verán si con razón, con derecho. Pero hay una minoría activa, agresiva, pagada, involucrada, interesada, militante, de distintas características, que no solo ahora, siempre ha decidido la historia en la humanidad, siempre. Antes se llamaban élites, antes eran siempre, partidos, lo que sea, siempre. Y ahora, más, gracias al poder de masificar mensajes de las redes sociales. Tan grande es la influencia que uno de los presidentes que mejor utilizó esto para salir electo fue Obama, y uno de los que más la acaba de utilizar en Estados Unidos para que pierda a su rival fue Trump. Es decir, una serie de operaciones de fake news, de troll centers muy complejas, manejadas en ese caso desde Rusia, lograron hacer pasar por ciertas informaciones falsas a la opinión pública norteamericana al extremo de disminuir a la candidatura de Hillary Clinton lo suficiente como para que Donald Trump le gane. Ese fue un factor determinante, para otros solamente influyente. Y en el Ecuador estamos a punto de una cosa parecida. Vamos a entrar en una campaña en la cual las influencias de las redes sociales no van a ser como en el 2014, que el 17% determinaban el voto, en el 2017 se estimaba que 32%, ahora 50% más. Nos vamos a dejar. Nos vamos a dejar. Para preguntar eso y responder a aquello es justamente lo que he invitado a dos personas que son expertas en su área. Primero, en la legal, Flavia Rosemena Burbano. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República de la Católica. Tuvo distinción magna cum laude ahí, tiene el título de Legis Magister, máster en Derecho, en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., estudios jurídicos internacionales con concentración en Derecho de Propiedad Intelectual y Negocios. Ya van a ver qué hace aquí un abogado en un tema tecnológico, pero entenderán más fácilmente porque está invitado Héctor Daniel Galarza Chiriboga, quien es un estratega en marketing y comunicación, tiene 15 años de trayectoria profesional, no se cansa de estudiar. Ahorita está en un curso sobre transformación digital, en otro sobre retail commerce. Curiosamente es experto en acompañamiento terapéutico en la Universidad Técnica de Buenos Aires 2017. Es coach profesional en México. Comenzó en la ingeniería agrocomercial y tiene, por ejemplo, en Google Academy una certificación en Google Ads, en Google Marketing Platform, en Google Analytics, más otra serie de atributos en Facebook, certificación en marketing digital, profesional en compra de medios, profesional en planificación de medios. Está actualmente como estratega digital de OMG Ecuador y como encargado de comercio electrónico de Vincular Colombia. Señores, bienvenidos. Gracias. Gracias por darle respuestas a un público ávido de saber, primero, cómo defenderse y segundo, cómo actuar frente a esta avalancha de información que es eficaz porque parte de verdades a medias
y las termina convirtiendo en mentiras totales. ¿Por qué este fenómeno ha llegado a ser tan paralizante e influyente, Héctor? Porque el ser humano se maneja mucho más por las emociones que por los pensamientos. Entonces nosotros cuando consumimos información somos mucho más empáticos o somos más reaccionarios hacia cierto tipo de estímulos. Si el día de hoy tú ves algo que te gusta, lo compartes. Si ves algo que te indigna, también lo compartes, pero haces recalcar que eso te indigna. Entonces, ¿qué sucede? La tecnología lo que ha hecho es que esas emociones puedan ser mucho más amplificadas, ¿ya? Que te puedan generar lo que a todos nos ocurre cuando estamos revisando nuestro teléfono, nuestras redes sociales. Alegría, coraje, tristeza. Ahora, ¿qué sucede cuando somos impactados por noticias falsas o reales? Nuestra parte racional nos pide que investiguemos y veamos si esto es o no es real. Pero nuestra parte emocional, que es la reactiva, va a hacer una acción ante eso. Es decir, el vehículo para hacer pasar una falsedad como verdad es apelar hábilmente a lo emotivo, y por esa característica del ser humano, él no es capaz de discriminarlo. Efectivamente. Al llegar netamente a tu parte emocional, te olvidas de la parte racional. Entonces, si el día de hoy descubrimos, te pongo un ejemplo sencillo, hace un par de días desapareció, o nos informaron que desapareció una ballena, un tiburón ballena en las costas de Galápagos. Esperanza se llama. Esperanza se llama. Desapareció ella e inmediatamente todos los ecuatorianos que consumieron esa noticia tuvieron tres reacciones. El rechazo hacia la flota extranjera que está depredando ahorita la costa ecuatoriana, ¿ya? El rechazo hacia las autoridades que recién informan la desaparición del animalito que tiene 3 meses desaparecido. Desde mayo no está, correcto. Desde mayo no está, ¿ya? Y de ahí los reclamos, ¿ya? Son tres emociones que rápidamente yo me indigno y se lo paso a mi familia, ¿ya? Yo me enojo y lo hago público para que la gente sepa que estoy enojado. Y el otro ya es el tema directo donde tú apelas y haces una confrontación hacia autoridades, medios o personas. Ya, pero aquí hay una diferencia. Esa fue una información cierta que la difundió Norman Wright, que es el jefe de gobierno de Galápagos. ¿Por qué cuando hay una información falsa la gente reacciona con igual presteza, agilidad, ligereza? Porque, como te acabo de decir, es netamente emocional. En el mismo caso del día de ayer, podemos notar que compartieron una foto que decían, miren, un pescador acaba de publicar esto en las costas, los barcos. Ojo, la fotografía era de las costas argentinas y del mes de mayo. Pero nuevamente, la indignación, el coraje, la tristeza. Y aquí no solamente fueron personas, fueron políticos, fueron medios, fueron periodistas. Ok, ya. Cierto. Entonces, decía, ahí lo que se ve al fondo de un mar oscuro es una línea de luces que corresponden a los barcos de la flota china. Y de paso la cuenta que la publicó era creíble. Después esa misma cuenta rectificó, es decir, esa cuenta no chequeó si eso que por alguna forma le había llegado, no se sabe cuál, era cierta. O sea, ese error lo cometen personas como periodistas rigurosos. ¿También se dejan llevar por la emoción? En el caso de los periodistas hay dos aristas importantes. La primicia y la emoción. Ajá, el querer ser primero. Entonces, claro, están los que ven la noticia y dicen, yo voy a ser el primero. E inmediatamente lo compartes y te olvidaste de tu deontología periodística. De tu rigurosidad. De tu rigurosidad. El otro, en cambio, es el que sí lo comparte mediante la emoción. Ok. Eso, una primera explicación del fenómeno. ¿Por qué está aquí un abogado? Porque hasta ahora, de lo que se ha investigado, una de las pocas formas en que se pueda detener, frenar, disminuir y eventualmente sancionar este fenómeno tiene que ver con derechos de autor o propiedad intelectual, con lo que podría ser una ley para la protección de la imagen y la voz de las personas, proyecto que presentó en marzo Flavia Arosemena en la Comisión de Desarrollo Económico y que él ha pedido que se incluya como parte de la Ley de Protección de Datos que está en discusión en la Asamblea. Esto que usted ha propuesto aquí como regulación, ¿podría llevar a evitar
que se convierta en una red de basura y calumnias todo lo que es el progreso tecnológico? Pienso que sí, pienso que puede ser una gran herramienta. La idea de la propuesta es darle más poder a los individuos para que cuando consideren que han sido víctimas de una irresponsabilidad informativa puedan acudir ante un juez. No es una propuesta de ley que crea entidades reguladoras o una institución pública que va a estar vigilando, sino que le da el poder a los individuos de decidir cuándo quieren actuar ante un tribunal y cuándo no quieren actuar por este tipo de problemas. Entonces hemos visto casos recientemente de personas que prefieren no hacer nada o tomarlo como broma, ¿no, verdad? O simplemente decir que es parte de la realidad estar en las redes, pero no todo el mundo piensa igual. Entonces es importante que la ley contemple la posibilidad para el que quiera demandar, de demandar por este tipo de... ¿Usted llama esto irresponsabilidad administrativa? ¿Qué delito es? No, no es un delito, ese es otro de los temas interesantes de la propuesta. Yo no creo que es una buena idea llevar esto al ámbito penal, porque se convierte en una herramienta de censura, en un instrumento para censurar, para perseguir. No, que un día lo utilice el que me cae bien, pero otro día lo utiliza el que me cae mal. Y entonces creo que no es una solución inteligente. La propuesta mía es civil, 100% civil. Entonces yo, si es que incurro en por ejemplo, destruir la reputación de alguien, ¿no, verdad?, por ser ligero en mi actuar informativo, tendré que responder a nivel de indemnizaciones. Incluso he propuesto que existan daños punitivos. Eso quiere decir que no es solamente un daño que compense el perjuicio ocasionado, sino que castigue al infractor. Entonces, si el infractor es un medio importante, pues será un valor importante. Parte usted en ese proyecto del artículo 2 de que la imagen y la voz son atributos de la personalidad de naturaleza intuitu persona. ¿Significa eso en latín que...? No es transferible, no, yo no puedo desprenderme. Yo puedo firmar un documento que diga que ya el dueño no soy yo y no tiene valor ese documento. Y luego, diferenciando persona pública y persona privada, sí, hay una serie de detalles respecto a cuándo sí y cuándo no se puede usar la imagen o la voz de una persona. ¿Qué es lo que separa lo uno de lo otro? He intentado recoger la tendencia a nivel internacional de países que tienen esto más desarrollado, Estados Unidos en primer lugar. Lo que se busca es lograr un equilibrio. Es un tema delicado, ¿no? Porque si lo reflexionamos nos damos cuenta que por un lado está la libertad de expresión de por medio, que no es poca cosa, y por otro lado están los derechos de las personas, ¿no? Que no podemos simplemente ser víctimas de la tecnología sin ningún tipo de control o derechos. ¿Víctimas de la tecnología o de mal uso de la tecnología? De la velocidad con la que las cosas se desarrollan tecnológicamente, que hace que muchas personas no hayan llegado al punto de controlarlas adecuadamente. Siempre ha pasado así, la tecnología va por delante, la regulación viene por atrás. Así. Y usted se quiere poner al día. Exactamente. ¿Se puede? Yo pienso que sí se puede. Este derecho de imagen está en nuestra Constitución, Carlos, desde la Constitución del 98. Es decir, tenemos ya más de 20 años con el derecho en la Constitución. Y la Constitución del 98 dice la misma que la actual. La ley protegerá la imagen y la voz de las personas. Ahora, le pregunto ya no al jurista, sino al técnico. ¿Sirve? ¿Se debe hacer una cosa como esta? Te voy a dar mi respuesta muy personal. Tu sonrisa ya me respondió. Se debe. ¿Sirve? Tal vez. A ver, ¿por qué lo uno y por qué lo otro? ¿Por qué lo uno? Se debe porque existe la necesidad de tratar de proteger nuestra imagen para que no sea utilizada de una manera errónea o de una manera difamatoria. Yo te voy a poner dos casos en este momento para poder entender el ejemplo. Hace unas semanas publicaron un fotomontaje del ex vicepresidente acompañado a alguien que está en este momento siendo investigado por el tema de los sobreprecios y los hospitales. Y su voz era muy parecida a la que lograron falsear de Otto Sonnenholder, ¿correcto? En el caso de Otto, voy a utilizar nombres en este momento, hubieron dos situaciones. Hubo un fotomontaje de él cenando con el señor Salcedo en un restaurante. Un fotomontaje. No existe realmente ni un registro real ni una base. Pero ¿cómo se detecta el fotomontaje? ¿Con instrumentos especiales que permiten ver el granulado de la imagen? Tenemos herramientas herramientas forenses digitales que permiten ver si es que las imágenes no han sido editadas o trucadas. ¿Ya? Todas las imágenes y las fotografías tienen una cédula, por decirlo así. Tienen una identificación. El tipo de cámara, el tipo de programa que se utilizó, al día, la hora, el registro. Lo uno fue la imagen, ¿y el otro? Ya, el otro fue hace un par de meses, donde se registró en cambio un audio, ya, donde se lo escuchaba a él hablar sobre un tema que
que también era irreal, ¿ya? Tenemos dos situaciones donde lo hacen parecer a él, donde lo pone en una situación muy difamatoria, y donde en este caso, si existiera una ley para poder defenderme, yo podría pedir que se den de baja ese tipo de... A ver, lleguemos hasta allí. ¿Pero no dice usted que la Constitución se podría aplicar en un caso como este? La Constitución dice expresamente que la ley es la que debe proteger la imagen y la voz, y no tenemos la ley. Entonces, aunque podría o sea, consagra un precepto y un principio. Y ordena que haya ley. Dice, la ley deberá proteger la voz y la imagen. ¿Y por qué en la época de Correa, sin que haya ley, sí se hizo eso? Se bajaban cuentas, se cerraban cuentas, se quitaban datos, se prohibía usar... ¿Se acuerdan el nombre que le pusieron? ¿A qué fue que le pusieron? ¿Al 30 ese? Sí. Lo que se hizo en esa época fue mal utilizar otras figuras de la propiedad intelectual distintas al derecho de imagen y de voz, con esa finalidad que en el caso que mencionas es el derecho de autor. ¿Mal utilizar o bien utilizar? Mal utilizar, porque el derecho... ¿No fue un ejemplo de inteligencia, de habilidad, de astucia? Digamos, tú siempre tienes dos opciones. ¿No hay que estirar la ley hasta donde debe para aplicar la justicia? Creo que depende. Si tú, para encontrar lo que a tu criterio es justo, prostituyes una institución jurídica y la empiezas a usar para cosas que realmente no tienen nada que ver para lo que fue creada, estás haciendo más daño que bien, en mi opinión, porque estás destruyendo algo bueno y lo estás convirtiendo en algo que genera incertidumbre. Ya, vuelvo para tu segunda parte, su segunda parte. Disculpen, pero es menor que mi primer hijo y mi segundo hijo, Héctor, por eso el tuteo. Ya, vuelvo para su segunda parte, Héctor. Usted dijo primero, se debería. Pero segundo, sirve quizá. ¿Por qué el escepticismo? Porque lastimosamente la tecnología te permite alterar muchas cosas. Entonces, bueno, veo un fotomontaje o están utilizando un discurso mío tergiversado, que actualmente se utiliza muchísimo. Tú y yo estamos conversando y pasado mañana van a sacar un fragmento de lo que hemos dicho y van a montarlo en otra narrativa. ¿Ya? Si la ley existiera y si se pudiera aplicar correctamente, podemos pedir que se den de baja ese tipo de contenidos que están alterándolo. Ahora, si hay un audiomontaje, no es mi voz, entonces, a pesar de que están haciéndose pasar por mí, ya no aplicaría ahí. Ya, tomemos ese mismo ejemplo. ¿Cuál fue la reacción de Sonnenholzer? No indagar, no identificar, no ver la IP, computadora, cuenta de dónde diablos venía, sino decir, esto es falso, eso no soy yo, no voy a perder el tiempo peleando con esto, estoy dedicado a servir y a trabajar. Aparentemente eso fue lo correcto, porque él se victimizó o quedó como víctima, y era en verdad víctima de un ataque infame, y siguió creciendo. ¿Estuvo correcto eso? Hay que saber en dónde te metes y en dónde no. Hay a veces muchos actos difamatorios en redes que es mejor pasarlos por alto, porque al final del día, y eso nos olvidamos muchísimo, todos los que participamos en una red social y los medios más que nada, ¿ya? Estamos hablando de que son microuniversos, no es que hay de los 17 millones de habitantes, los 17 están metidos consumiendo algo. Pero ¿qué sucede? Pasa un tema de estos, de una noticia difamatoria que se empieza a viralizar, y los medios hacen el favor de no investigar nada, agarran eso y lo amplifican. Entonces, el momento en que se amplifica es cuando ya existe un problema. Y sobre todo cuando le da la credibilidad que se supone que tiene un medio. Correcto. Porque entonces, mientras sea basura de red social, ok. De ahí tu método de acción, que más que nada tienes que ver si es que eso te va a afectar a corto plazo o a largo plazo. Ya, aquí hay un tema muchísimo de manejo de crisis, de estrategia de comunicación, de intereses, porque si tú tienes un interés a corto plazo, a largo plazo, puede que te afecte como que no te afecte. Tomemos otro caso puntual para concluir esta primera parte. Recién hubo el de Daniel Mendoza, que le entrega a la Fiscalía una conversación de él con Eliseo Azuero, claramente para implicar a otros, diciendo, bueno, yo jalo la válvula. Aquí yo no soy el único corrupto, hay otros. Y los mencionan como quien no dice nada. Muchas de esas alusiones pueden ser ciertas, otras no. Es evidente el afán de embarcar ahí a María Paula Romo. La difusión de esa... de paso, la Fiscalía hizo una pericia. Y la pericia dice que las voces correspondían a esas personas. Yo no sé si llegó al extremo de ver que la secuencia de la conversación era esa, que es una cosa distinta. Como decía Héctor, él y yo podemos estar conversando y mañana reproduce nuestra conversación, pero la tecnología o la técnica digital hoy es tan casi perfecta que se vuelve imperceptible un corte o un empate, como le llamábamos en audio, o una ligación o una unión que antes
era fácilmente detectable. En ese caso, según la legislación vigente, ese documento, esa grabación, más allá de que pasó a ser parte de un instrumento público, que era la difusión de la audiencia, ¿podía ser utilizada? ¿Violó la ley Mendoza al difundir la conversación con otro que no se le había autorizado? Bueno, ley de imagen y voz no hay, entonces no ha violado ninguna ley de imagen y voz. Sin embargo, en materia penal, y estrictamente penal en el Código Orgánico Integral Penal, están los casos en donde tú puedes grabar o no a alguien y si eso tiene valor probatorio o no. Ya es más un tema penal, si es que se está cometiendo un delito y es una prueba de un delito flagrante que está en ese momento ocurriendo, podría el juez darle algún valor. Pero no hay una regulación que dice, más o menos desde el tenor del artículo, que uno puede difundir una conversación privada siempre y cuando uno sea uno de los actores de esa conversación. Pero no es una ley de imagen, sino que es una ley de aspectos penales, de responsabilidad penal. ¿No violó entonces la ley Mendoza? ¿Cuál ley? ¿Ley de imagen no tenemos? No, esa no, la otra. No, correcto, así es. En materia penal, si es que se estaba cometiendo un delito, esa prueba podría tener valor. Sí. Héctor, si has seguido tú la secuencia de esta difusión, de una conversación que hasta donde se ve por la pericia es veraz, ¿qué consecuencias tuvo? ¿A quién le sirvió? ¿Qué pasó? Hay tres cosas y es algo que yo converso muchísimo primero con clientes en el ámbito de comunicación política y en el otro es en el tema de consultoría, que muchas veces vemos el cuadro pequeño y no vemos el cuadro grande. ¿Ya? Cuando estuve investigando sobre este tema específico, el audio no es que sale de los teléfonos. El audio se publicó en una cuenta de internet que copiaron a las autoridades para que descarguen y lo escuchen. Ese audio, mucho antes de que la Fiscalía empiece a investigar, ya estaba rodando por un montón de teléfonos, por un montón de personas, y se nota que fue realmente creado y elaborado con un fin. Inicialmente yo pensé que era un pinchazo de la policía. Correcto. Pero no, fue un audio forjado. Y esto para mí es una novedad. O sea, no es la grabación que entrega Mendoza la primera difusión que hay del tema. ¿Estaba circulando antes? En redes sociales ya estaba circulando esa. ¿Ya? Fue copiada a la Fiscalía desde una cuenta en Twitter o en Facebook, como que miren este audio de Daniel Mendoza. Entonces, a partir de ahí es que se empiezan a hacer las investigaciones, se descargan esos audios, se escucha y se procede a investigar. Ya, ese es un aspecto. Decías que había tres. ¿El segundo? Ya. El audio tenía más de un mes, pero recién aparece justo en un momento crítico. Ya. Al no saber realmente el origen y el porqué del audio, podemos sacar ciertas conclusiones. El señor Mendoza graba sin ningún aviso al señor Azuero, buscando un fin, cubrirse las espaldas y, lo más lógico, llevarse al que es y al que no es. Ya. Quienes tuvieron acceso a este audio utilizan lo que encuentran ahí para o reforzar sus denuncias o defender a sus aliados. A sus aliados, ¿ya? Y están los que juegan sobre todo ese universo. Entonces hay gente que le interesaba en algún momento afectar la imagen de la señora Romo, ¿ya? Habían otros que en cambio tenían y están con su interés de que caigan todos, ¿ya? Curiosamente por timing, este audio coincide con investigaciones. ¿Qué coincide? Ese audio es el que impide que María Paula Romo sea elegida vicepresidenta de la República. Adicionalmente coincide con una investigación de dos portales de investigación periodística donde se habla del gran reparto de los hospitales y nombres, apellidos, o sea, hace un match. Ya, llegamos donde yo quería. Estas cosas están cambiando la conducta de la gente. Ya, estas cosas están cambiando la conducta de la gente. Por eso este programa, para saber cómo reaccionamos y nos comportamos frente a ello. Antes, yo sé que usted no es penalista, Flavio, pero una curiosidad. De lo que yo recuerdo y de lo que he refrescado de mis clases de Derecho Penal, las pruebas obtenidas por una manera ilícita no tienen validez. Es correcto, sí. Una prueba obtenida ilícitamente afecta su valor probatorio en un proceso. Por eso es que Mendoza entrega una grabación de él mismo que hizo de esa conversación que se difundió antes. Si la fiscal hubiera cogido lo que estaba en redes,
no servía como instrumento probatorio, aunque fuera cierto. Él participó de la conversación y eso es lo que hace la diferencia. Él grabó su propia conversación y es lo que le puede dar algún valor. Si él no hubiera sido parte de la conversación, sino que simplemente la hubiera tomado de un tercero, no tendría valor alguno. Pero ser participante de la conversación le puede dar un valor. ¿Sí? Con una aclaración. La alteración, es que si hay una alteración, algo mencionaba Héctor, de que podía haber sido una edición del audio. Entonces ahí cambia completamente la cosa. Ya, lo importante es a lo que hemos llegado partiendo de estos casos particulares. Aprobar una tesis. Esta cuestión está afectando la conducta de la gente. En este caso, afectó la votación de la Asamblea, que son parte de la gente, aunque muy pocos buena gente, y el prestigio de María Paula Romo, del que le quedaba, se vio disminuido y la población hubiese visto muy mal que a esta persona en ese escándalo se le apoye. Es más, esto cambió la conducta de un bloque muy importante, que al principio dijo vamos a votar por el primero de la terna, antes de conocerse quién era. Que después dijo, vamos a rechazar, y digo quién es, este es el PSC Madera de Guerrero, vamos a rechazar la terna, cualquiera que sea, porque es inconstitucional. Terminaron votando por la tercera de la terna, que era inconstitucional. Si ven al tipo de conductas que lleva este manejo de redes sociales, bueno, en eso vamos a profundizar cuando volvamos, porque puede que nos lleven a algo peor, a que la próxima elección votemos otra vez de manera equivocada por un farsante. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Falsedades, tecnología y ley, le he denominado a lo que estamos tratando aquí con Héctor Galarza y Flavio Arosemena. Vamos a la segunda parte de esta grabación que utiliza los estudios de Ecuador en vivo en Guayaquil, desde el Sky Building, cerca del aeropuerto, para Canal 1, Facebook Live, de @noticiero1, Cableras, señal abierta, el link en YouTube cuando concluyamos. La cuenta del programa es @veraz_tweet, la mía @Carlos Vera-Real. Ok, ahora, ¿cómo es posible, más allá de la primera parte que explicó Héctor, acudir a lo emotivo, primero, y luego al interés público de la gente en información, que se pueda generar ese efecto masivo que abrume al receptor de los mensajes y le dé credibilidad? ¿Qué entes, sistemas, grupos operan así? ¿Cómo se llaman? Actualmente hay verificadoras de datos o de noticias, también se le conoce como periodismo de datos. Aquí en Ecuador solamente hay una, que es Ecuador Chequea, ¿ya? Actualmente hay naciente 2 verificadoras más, ¿ya? La una es una verificadora con la que colaboro eventualmente, que se llama Verifica Ecuador, y la otra, bueno, todavía estoy en duda si es que realmente es una verificadora o es alguien disfrazado de verificadora, que es un medio que habla sobre Loja, ya Loja Chequea, algo así. Se necesita que hayan ciertos medios o grupos imparciales que puedan decir esta noticia es real o esta noticia es falsa, ya, independientemente de hacia quién pueden afectar o no. Ya, pero ya estamos ahorita, nos saltamos una parte, o me expliqué mal. Estamos yendo a cómo contrarrestar el fenómeno. Lo que quiero saber es ahora cómo se produce el fenómeno. Tecnológicamente, ¿cómo lo arman? ¿Cómo hacen que algo sea tendencia? Hay 4 cosas que tú tienes que tomar en cuenta, ¿ya? Primero, está tu base o tu activismo, ¿ya? Si eres político, tienes tus bases que te van a apoyar. Okay. Si eres un medio, tienes tus empleados y tienes tu séquito de seguidores. Cosa que suelen hacer las autoridades del gobierno. Ya, correcto. Cuentas institucionales de empleados, ¿ya? Correcto. Así mismo pasa con los medios. Canal de televisión, amigos y amigos. Ah, ¿hacen eso? Claro. No sabía, vamos a aprender. ¿Qué sucede? Algo que pasó hace muchos años, cuando recién comenzó el tema del Twitter, estoy hablando del año 2009-2010, cuando nosotros queríamos presionar un poco a un gobierno, a una empresa, a una marca, a un mal servicio, nos reuníamos 10 personas, ¿ya? ¿Sabes qué? Quejémonos de este servicio terrible que está ocurriendo, ¿ya? Es más,
te voy a poner un ejemplo sencillo en el día de hoy. Lo que pasó ayer con Gabriela Moncayo. Ya. Indignante para todos nosotros. Tú enviaste el mensaje principal del rechazo. Todos los que nos sentimos identificados con eso, compartimos. Fue tendencia en redes sociales el tema de Gabriela. ¿Ya? Estamos esperando que el presidente del IES haga algo, pero se hace una presión ciudadana real, ¿ya? Sobre un motivo real. ¿Cómo se crea la presión ciudadana irreal? Irreal, ¿cómo se la crea? De la misma manera como lo acabamos de hacer. Ahora imagínate que todo el equipo que estuvimos participando, indignados obviamente, ahora participamos en algo que no es cierto. ¿Eso se llama Troll Center? El Troll Center se le conoce, sí. Ojo, hay un tema del Troll Center que a veces la gente piensa que son solamente cuentas falsas, bots, pero también puede entrar dentro del término de troll o trolling, ¿ya? El hecho de crear acciones de difamación, ¿ya? ¿Pero qué les da el efecto multiplicador? Más allá de el montaje, la parte emotiva, la credibilidad que pueden tener, el basarse en algo cierto para concluir algo falso. ¿Qué les da ese poder masificador? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cuál es el montaje que hay detrás de eso? Son dos cosas, la base, el mensaje, ¿ya? Okay. Y los amplificadores. ¿Qué son qué? Ya, en este caso tenemos un ejemplo muy sencillo con el tema de gobierno. Tiene muchísimas bases, ¿ya? Entonces hay gente que está apoyando eso. Okay. Y hay un amplificador, que en este caso son asambleístas, políticos o líderes de opinión, ¿ya? Que lanzan el primer mensaje o la chispa y el resto se trepan en ese carro. Tú decías, perdón, usted decía que hay 3 troll centers básicamente grandes operando en el Ecuador. Uno el correísta, otro el gobiernista y otro. El otro, no podría decir que es uno principal, ¿ya? Porque está el gobiernista, ¿ya? Está el del correísmo y hay un grupo pequeño. Ahí yo cometí un error de expresión, ¿ya? Que son todos los operadores políticos. Me da mucha pena decirlo, pero sí, la mayoría de los políticos actualmente, partidos, movimientos y candidatos, están empezando a contratar estos tipos de servicios porque piensan, alguien les ha hecho creer que esto funciona. Okay. ¿Ya? En la elección que se viene, si no se aprueba la ley de datos y no se incorpora este proyecto suyo, Flavio, de ley para la protección de la imagen y la voz de las personas, ¿de qué manera legalmente nos podemos blindar frente a esto, teniendo en cuenta lo que mencionó Héctor? Hay grupos que se han creado ya de fact-checking, de chequeo de hechos, de contraste de datos podría hacerse. ¿Tenemos alguna posibilidad de defensa? Sí, no es lo ideal, pero sin la ley lo que hay que hacer es acudir a acciones constitucionales, porque es un derecho de los individuos reconocido en nuestra Constitución. Una buena ley lo que hace es disuadir, y tenemos una base constitucional que está vigente hoy. Entonces, sin la ley, tendremos que acudir a acciones de protección constitucional, a todo lo que permite la Constitución interponer para tratar de defenderme. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener una ley como la propuesta que regule estas cosas para tratar de que no se afecte la libertad de expresión, pero por otro lado se proteja a los individuos, pero no con el objetivo de tener 50 casos en la corte nuevos o cada día, sino de disuadir, que la gente diga, oye, me puedo meter en un lío terrible si es que no soy un poco más responsable. Eso es lo que hace una buena ley, disuadir. El tema del ex vicepresidente, que es increíble lo que pasó, la propuesta contempla la posibilidad de que el juez nombre un perito tecnológico, porque la tecnología crea el problema y la solución, ¿no? Entonces, la misma tecnología puede identificar que ha sido alterada la imagen. Entonces, se verifica esa alteración y eso hace inmediatamente que se genere una responsabilidad. Ahora, si viene alguien y le dice, Flavio, necesito que tu expertise lo pongas al servicio mío porque estoy harto de la forma en que han utilizado mi voz y mi imagen. No me digas que no hay ley, no me digas que la ley de datos está en camino, no me hables de tu proyecto. Dime qué me aconsejarías hacer ahorita. Registrar como marca tu nombre, registrar como marca tu imagen. Hay marcas que son atípicas, pero son legales, que se llaman marca imagen, que no es un nombre, no es un logotipo, es tu apariencia física, ¿ya? Es tu voz, incluso también puedes registrarla como marca. Okay. Y entonces todo lo llevas al campo de la infracción marcaria, que está absolutamente regulado en el país, con normas locales, internacionales, y lo haces todo por vía de infracción marcaria. Repito, no es lo ideal, ya, pero si tengo que hacer algo hoy, claro, en un caso como un cliente que viene desesperado. Sí, y ya. Yo creo que en la mayoría de personajes públicos, creo que es bastante real decir que su nombre es una marca, que su imagen es una marca.
Tal vez en una persona que no es un personaje público es más forzado. Pero con personajes públicos es indudable, las marcas personales son una realidad. Y ahí vamos a otro aspecto que quería tratar de este proyecto de ley de Flavio Arosemena, Ley de Protección de la Imagen y la Voz de las Personas, que recuerdo él propone se incorpore como parte de la ley de protección de datos que se está utilizando para no complicar la cosa y esto que lo enriquezca más bien. ¿Cuál es la diferencia respecto a los derechos que tiene, según lo que he analizado aquí, una persona privada de una persona pública? ¿Por qué esa diferencia? Sí, los derechos son los mismos en general, sin embargo, las excepciones a los derechos. Ajá. Es decir, los casos en donde yo no puedo reclamar, sí hay más excepciones para el caso de los personajes públicos. Esto es algo bastante sencillo de entender. La persona cuando escoge ejercer una actividad que lo convierte en alguien que está regularmente presente en medios de comunicación, en que la gente lo conoce, está aceptando ser objeto de crítica, ser objeto de broma, ser objeto de parodia, de sátira, que no ha hecho lo mismo una persona de vida privada. Entonces, en todas partes del mundo, empezando con Estados Unidos, se hace una diferencia. Y dice, ok, la tolerancia que tiene que tener el presidente de la República para una broma de mal gusto, ¿no, verdad? Una crítica demasiado sanguínea, es mucho mayor que la que tiene que tener una persona que no ha decidido ser presidente de un país. Entonces, esa diferencia es importante hacerla porque sí creo que son dos escenarios distintos. Ya, y aquí viene un caso interesante sobre el ejemplo que mencionaba Héctor y trae a colación reciente lo que le hicieron a Héctor Sonnenholzer. Una cápite de su proyecto de ley en el artículo 14, después del literal H, dice algo que me llamó la atención y que en este caso no le hubiera permitido a otro querellarse si esta ley estuviera vigente. No se considerará que se ha utilizado la imagen o voz de una persona. Dice imagen o voz, no imagen y voz. ¿Ya? Cuando dicha persona no pueda ser identificada debido a la falta de claridad de la imagen o voz. La imagen era clara, el montaje de Sonnenholzer con la familia de Daniel Salcedo, pero la voz no era clara, tanto que cuando no un experto, cualquiera lo oía con algún detenimiento, se dio cuenta que no era él. Entonces, según este artículo, en ese caso, él no podría apelar a aquello porque el falseamiento de su voz no fue perfecto. No podría reclamar por infracción a su derecho sobre su voz, no, pero podría hacerlo sobre su imagen, indudablemente, en base a ese mismo artículo. Ok. Más cuando volvamos sobre este apasionante tema que vamos siendo desbrozado. Hemos hablado aquí de qué se podría hacer tecnológicamente, de qué se podría hacer legalmente. Ahora quiero profundizar más en cómo opera esto para que ustedes aprendan por lo menos a discriminar, que les den herramientas, elementos de juicio, de a priori decir, sospechar, demorar, y no caer en los errores en los que yo también he cometido, por esta deformación de la primicia, de la inmediatez del periodismo. Eso ya no tiene vigencia tan fácilmente. Y el perjuicio es enorme. Lo que yo he perdido cuando cometo un error vale como más de mis 1000 aciertos. Simplemente es así. No, y así es la vida. Si mañana pasas una sola vez el semáforo en rojo, una sola vez y te equivocas, ¡boom!, se acabó. Si pisas mal el peldaño, una vez, ¡boom!, te desnucas y se acabó. Así es la vida. Estamos en un encuentro veraz sobre un tema apasionante. Falsedades, tecnología y ley. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Seguimos en este encuentro veraz por Canal 1, señal abierta, cableras del país, Facebook Live de @noticiero1. El link estará en YouTube cuando concluyamos el espacio y Radio Sonorama 103.7 FM a nivel nacional. Héctor, ¿qué hechos han cambiado los manejos ilícitos, inescrupulosos y antiéticos que se hacen en redes sociales a nivel mundial, que se te vengan a la mente rápido, como para hacerle ver a la gente la gravedad de dejarse atrapar por estas trampas? Tenemos el principal, ya lo mencionaste cuando recién comenzó el programa, ya Donald Trump, el Obama Gate, fue una campaña de fake news, ya una noticia falsa donde se involucró a todo un partido político en una estructura de pedofilia, y etcétera, etcétera, que, ojo, la gente todavía piensa que es real, ¿ya? Ahora, lo que me extraña ahí
es por qué en esa sociedad tan desarrollada no se desarrolló una contrarréplica, una estrategia para bloquear o para contrarrestar o contraatacar. ¿Por qué se vieron sobrepasados y abrumados? Porque lo interesante de las fake news es que tienen un ápice o un detalle de verdad. Entonces probablemente gente del Partido Republicano sí ha estado involucrada en este tipo de actos ilícitos, ¿ya? Entonces, si tú empiezas a tomar una acción contra esto, puede convertirse en un arma de doble filo. Al final del día, algo que, bueno, ahora se supo que fue una estrategia de fake news, lo que no se sabe es quién fue. Que benefició al presidente actual de los Estados Unidos es notablemente, pero de que él haya sido, no se sabe. Una cosa parecida pasó con el fenómeno Macri en la Argentina. Ya. Sí. En el caso de Macri, a Macri en cambio lo involucraron netamente lo hicieron ver como un incompetente, ya, al punto que en estas elecciones su partido perdió abrumadoramente, ya, por los resultados anteriores. O sea, tomaron los errores que cometió, lo amplificaron y de paso a eso le metieron más leña al fuego, ya, que actualmente tienen ahí un partido político que está liderando Argentina y los economistas, los periodistas están demostrando que ganaron a punta de mentiras. Ya, ofrecieron de todo y actualmente está ese país cayéndose en pedazos. Y un hecho reciente en el Ecuador que haya generado esto, creo que citaba usted lo de octubre, pero el gobierno no se cayó, no funcionó. Citaba lo del COVID en marzo, pero el gobierno no se cayó, no funcionó. Perdón, se desprestigió. Sobre ese tema yo te puedo hacer una acotación. Probablemente que sea un poquito, ¿cuál se me está yendo la palabra? Puede ser un poquito. Van a haber muchos detractores en este momento con lo que voy a decir. Qué bueno. La tragedia que hubo ahora último en Guayaquil por el tema del COVID, sí, fue una tragedia, sí, fue real. Pero ojo, la magnitud que se hizo ver a nivel internacional, ya, el ataque totalmente indiscriminado contra la alcaldesa y el exalcalde, fue una amplificación tanto de medios privados reales como de troll center, como de propio gobierno. O sea, se enfrascaron contra la ciudad, contra los administradores de la ciudad, al punto que la gente piensa que realmente Guayaquil, sí, hubieron muchos fallecidos, pero en este momento Quito está pasando por la misma situación y no vemos noticias de la magnitud que hubo al principio de la Sin ir más lejos, hoy justamente decía alguien en Quito que hubo 700 muertos diarios cuando se dio en Guayaquil, no, 464 fue lo máximo, creo que lo dijo Ramiro García Falconi, y que en Quito hay la tercera parte de muertos, primero. Segundo, ¿influyó eso en el desistimiento de Nebot a la presidencia? Totalmente. Si me estás preguntando, el mayor golpeado por el tema COVID políticamente fue el Partido Social Cristiano. ¿No dice él que tenía la decisión desde antes? Desconozco, pero a nivel público, tú puedes pensar que la imagen del partido como partido político se vio severamente afectada. Y lo otro, por los casos de Cynthia Viteri sí ciertamente fue objeto de ataques descomunales. Desde antes de eso, desde que decidió ella cerrar el aeropuerto cuando debieron haber hecho la DAC y el Ministerio de Transporte y el gobierno según lo que habían acordado, nadie entra y nadie sale. Pero luego ha subido un repunte descomunal al ejemplo de ser ejemplo mundial. Entonces el arrastre, cuando termina siendo falso, no sirve. Sirve en ese momento y sirve a futuro. ¿Por qué? Porque en las elecciones que se vienen, el tema Guayaquil COVID va a ser utilizado de una manera, como dije hace un momento, de una manera tenaz y de una manera indiscriminada para afectar a cualquier candidato que sea su A eso vamos a entrar enseguida. Es posible, Flavio, que si no se aprueban estas dos leyes, algún otro tipo de regulación, por ejemplo, impida que las operadoras pasen en WhatsApp, donde va a ser seguramente la campaña más fuerte y está haciendo en otros países,
este tipo de mensajes ya lo que han hecho es restringir. Antes se podían pasar a 20 cuentas, ahora es a 3, ahora es a 5, ahora o a 1. Solo se puede hacer una lista hasta determinado número, 254 o algo así. ¿Se le puede pedir algo así a las operadoras? Yo pienso que sí. Otra alternativa, si no se aprueba ninguna de estas normas, es utilizar la figura de la información no divulgada, que es información personal que yo le puedo haber entregado a la empresa A, pero no a la empresa B, C, D, F, G, y que hay mucho tráfico de estas bases de datos, ¿no?, de forma ilegal. Se transfieren de un lugar a otro, una persona se la entrega a otra persona sin que yo haya autorizado en ningún momento eso. Eso existe en la norma vigente de propiedad intelectual y yo podría reclamar y decir, oiga, yo no he presentado, ¿de dónde sacó usted mi teléfono celular? ¿Quién le dio mi teléfono celular? ¿Quién tendría que tomar esa iniciativa con las operadoras de celulares? El afectado. La persona que le está llegando a su celular. Pero eso tendría vigencia solo para él. Sí, bueno, pueden agruparse, ¿no? Puede haber un litisconsorcio y juntarse mucha gente afectada. ¿No se puede cambiar la reglamentación de la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, o del ámbito legal que regule a las operadoras? Sí, el problema ahí, regresando a lo que mencionamos hace un rato, es la mala utilización de esta figura, ¿no? El usarlas luego para censurar, para callar, Hay que tener mucho cuidado en no crear regulaciones innecesarias a nivel de autoridades de control, sino más bien dejar que los individuos sean los que reclamen y Híjole, yo comprendo su preocupación y fíjese, yo ejerciendo el periodismo y siendo un defensor de la libertad de expresión, pero cuando eso es mal utilizado al extremo, pues de paso yo no creo que la libertad de expresión es irrestricta, que uno puede decir lo que le da la gana y lo que tienes que pagar las consecuencias. Yo no creo eso. Yo creo que la libertad de expresión tiene límites ya antes de decir lo que te da la gana. Tú puedes decir lo que te da la gana, lo que tienes es que pagar las consecuencias de lo que dices. No, tú no puedes decir lo que te da la gana. Si lo dices, cometes un delito. Pero volviendo a esto, a mí me llamó mucho su experiencia de trabajo en el Departamento de Derechos de Autor del diario estadounidense Washington Post. Nada menos que como especialista legal internacional de la firma de abogados norteamericana Winston & Strawn en la ciudad de Nueva York. Esta experiencia de haber trabajado con semejante medio allá, creo que ahorita es el más creíble por encima de el New York Times, dada la posición demasiado radical que asumió el New York Times. ¿Cómo se puede aplicar a lo que mencionaba Héctor hace pocos instantes? Lo que a él le preocupaba era cuando medios de comunicación prestigiosos avalan esto y se convierten en cajas de resonancia. Porque en ese momento la poca credibilidad que tienen esos mensajes o sospecha se pierde, ya se vuelve avalada. Correcto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dice la ley americana y cuál fue mi experiencia allá? Si tú, como periodista o como persona que está en la actividad de la información, actúas de mala fe, no es que actúas de buena fe y como no podías tener todos los elementos, pues dijiste algo equivocado, como usted mencionaba hace un momento que le había pasado un par de veces. Eso no genera responsabilidad para un periodista, porque el periodista tiene una actividad que es demasiado dinámica y a veces puede cometer errores. En la medida que esos errores sean de buena fe, no hay responsabilidad y pienso que no debería haberla. Ahora, hemos visto casos en este programa de clara mala fe, evidente mala fe. Y en esos casos la responsabilidad es del medio también. Y entonces en Estados Unidos han habido precedentes interesantes en donde, como ellos tienen los famosos daños punitivos que mencionaba, rápidamente el daño punitivo lo que quiere decir es que yo no solamente recibo plata por lo que pruebo que me perjudicó. O sea, si yo demuestro, me causaste un daño de $50,000, aquí están los $50,000. Además de eso, en Estados Unidos hay un daño que es de castigo al infractor. No es para resarcirte lo que perdiste, sino para castigarlo al señor. Entonces, si el señor es un medio importantísimo y para él $50,000 son $5 para mí, hay que decir que te pague $1 millón para que realmente le duela, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa figura no la tenemos nosotros acá. Y lo que hace de nuevo es disuadir. Yo creo que aquí la clave es disuadir. Y yo estoy de acuerdo con que la libertad de expresión no es absoluta. Y creo que usted mencionó algo y me permite comentar algo histórico que creo que nos está afectando hoy. Cuando la libertad de expresión nació y se desarrolló, la velocidad con la que uno se comunicaba y había noticias no eran ni de lejos la que tenemos hoy, ¿no? ¿Verdad? Entonces se hablaba mucho de tú combates a la libertad, a la expresión equivocada con más expresión. Esa es la forma de combatir la expresión equivocada. No con censura, sino con más expresión. Pero esas son ideas de un mundo que ya no existe. Hoy el mundo, digamos, tú antes podías darte el lujo de replicar, ¿no? ¿Verdad? Ahora ya la noticia pasó, nadie se acuerda, pero se acuerdan de que tú eres un pillo, aunque sea mentira la noticia. Entonces sí creo que en eso, volviendo a lo que usted mencionaba al inicio, hay una especie de atraso de la norma frente a la realidad tecnológica. Y tal vez es el momento de actualizarlo. Tal vez. Ya.
¿Cómo aplicamos esto que nos han dicho Héctor Galarza y Flavio Arosemena a las próximas elecciones más específicamente? ¿Qué es lo que me urge? Lo tratamos al volver. Penúltimo bloque del programa y ya hemos cubierto casi el tiempo previsto. Yo estaba buscando en mi celular las sugerencias que pedía un experto en esta materia sobre qué temas cree que debía yo tratar, y de lo que veo he evacuado la agenda, aunque con superficialidad y rapidez. Este es un programa solamente de 1 hora, esto no es un seminario ni un taller, así que no me voy a angustiar. Sí, pues, también. Lo que nunca se ha tratado lo voy a agotar en 1 hora, eso es demasiada ambición o vanidad. Preguntas concretas. ¿Quién financia los troll centers? Como nosotros hemos visto en la actualidad, hay intereses privados que necesitan apoyar o desprestigiar a un candidato político. Hay una agenda. Y hay instituciones públicas. Hay instituciones públicas que contratan servicios de relaciones públicas, donde dentro de la campaña ya te meten gratis tu troll center. Pero no se menciona ahí. No, pues todo es al negro. O sea, yo como agencia de comunicación trabajo contigo y tú me dices, ok, ¿cuánto cuesta las relaciones públicas digitales? Pregunta, un funcionario público te dice, te consulta, ¿debo contratar una agencia que tenga un troll center o cree uno? ¿Sí o no? Yo no. ¿Por? Primero, por lo regular los troll centers que se contratan en las instituciones públicas son de apoyo, ya. Y todos sabemos que las cuentas falsas de apoyo, más de hacerte sentir a ti bien, porque tienes a 100 individuos falsos que te dicen, adelante ministro, usted es el mejor presidente, usted es el excelente ministro, no sirve para nada. ¿Quién dice eso? Y es tu dinero, nuestro dinero, el que está financiando eso. Dices, Héctor, dice, todos sabemos, no, algunos saben. Hay otra gente que no sabe esto. Esto que estamos hablando, aunque parece obvio, alguna gente no lo sabe, lo reproduce. Lastimosamente, sí. A un candidato, voy a lanzarme a la Asamblea de la Presidencia, ¿arma un troll center o no? ¿Qué le aconsejas? ¿Para qué? Tú lo que necesitas es... Para contrarrestar toda la mierda que me votan, ¿cómo que para qué? Tú necesitas votos reales, tú necesitas bases, tú necesitas activistas reales. ¿Eso no influye en la votación? ¿Perdón? ¿Eso no influye en la votación? ¿Cómo en la votación? Toda la actividad de los troll centers, la tendencia que crean, los hashtags, las infamias, los montajes. Negativamente influyen. Positivamente no sirven para nada. O sea, no hacen que voten por ti, destruyen al adversario. Totalmente. Pero es una forma de bajarlo al otro y lo que tenga yo, crecerme yo. Todo depende de tu nivel de ética. Si tú quieres ganar así, destruyendo y difamando a tu contendiente político, Correa, en lo personal, Correa ganó así, Trump ganó así. Correcto. Cristina ganó así. Lo que importa es ganar, después vemos qué hacemos. Lastimosamente yo pienso que todavía habemos personas, individuos que somos utópicos en este aspecto, y yo creo que todavía se puede hacer cosas en buena lid. O sea, destacar por encima de la campaña sucia, porque lastimosamente en la consultoría política ahora se ha puesto de moda la campaña sucia. O sea, ¿por qué no puede ganar un candidato que realmente pueda ofrecer un verdadero cambio? Diferenciemos campaña sucia de campaña negativa. Campaña sucia, todo tipo de desprestigio que no tiene ningún fundamento. ¿Y campaña negativa? Cuando hay bases reales. Es poner énfasis en los errores o defectos del otro. Correcto. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Vistas así las circunstancias, ¿hay que urgir a la Asamblea para que apruebe esta ley de protección de datos? En mi opinión sí, es lo que he estado tratando de hacer todos estos meses. Creo que es una gran oportunidad que la ley de protección de datos esté avanzada para que pueda ser complementada con la imagen y la voz de forma regulada, no de forma general, sino como ha podido ver en mi propuesta, de forma más específica, para saber cuándo cabe y cuándo no cabe reclamar. Ahora, ¿qué normaría esa ley de protección de datos respecto a redes sociales? Están las redes sociales. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, la presencia del dolo en la actividad de una persona en las redes es fundamental. Los trolls son maliciosos por definición. Están engañando por definición, ¿verdad? No hay ningún tipo de intención de decir la verdad.
Entonces, esa actividad per se es ilegal. Y si entra en vigencia la ley, ¿qué le permitiría hacer a un personaje público o a un político en campaña que está siendo víctima de eso? Presentar una demanda ante un juez. Hoy ya podría actuar en el caso de las redes. Recordemos que las redes tienen unos mecanismos de autocontrol bastante interesantes y uno puede presentar reclamos, ¿no? Y puede presentar reclamos a Twitter y puede presentar reclamos a Facebook y ellos lo atienden y lo procesan, y si es que tengo los descargos pueden cerrar la cuenta, ¿no? El problema es la cantidad de desinformación. Yo creo que no hay ley en el mundo que pueda contra toda la cantidad de desinformación. Entonces, la única manera de combatir esto, en mi opinión, es una suma de cosas. Por un lado, sí, una buena ley porque definitivamente ayuda, pero no puede ser solo eso, ¿no? Tiene que también haber una campaña de educación, por ejemplo. Lo que estamos hablando aquí, esto estoy de acuerdo, mucha gente no lo sabe y es fácilmente manipulable. Pero eso se puede solucionar con una buena campaña de educación, de información. ¿Comparte usted la sensación o la convicción de Héctor de que esto no termina generando votación? Yo rescato algo que dijo Héctor al inicio. Creo que somos, hoy más que nunca, en mi opinión, emocionales. Somos muy emocionales. Siempre hemos sido. Hoy más que nunca, creo. Pero en todo caso, eso hace que lamentablemente mucha gente vote o actúe o opine o llegue a conclusiones sin pensar. Entonces sí creo que tal vez tiene más resultado estas campañas tan poco éticas, porque estoy de acuerdo obviamente que no tienen nada de éticas, en las elecciones, porque hacen que la gente que ya está actuando emocionalmente reafirme tal vez sus ideas emocionales o su malestar o su odio hacia alguien, y entonces sí, creo que lamentablemente funciona, pero eso no significa que uno no puede aprovechar momentos. Por ejemplo, yo creo que hoy hay un hastío y un agotamiento como yo no lo he visto nunca antes, no con los políticos necesariamente, sino con la corrupción. ¿No? Hay una sensación de ¿hasta cuándo vamos a vivir? Y lo peor es la sensación de que todo el mundo es corrupto, de que nada vale, nada sirve, sí, todos son malos menos yo. Y hemos tocado un poco fondo en ese aspecto. Entonces sí, creo que hay y el discurso de la nueva vicepresidenta creo que refleja eso, porque ha tenido un eco incluso entre opositores y gente que no necesariamente es de su línea. Que estamos en un momento donde podría haber un espacio, yo creo, para que la gente diga, ¿sabes qué? Ya, ¿hasta cuándo? Busquemos algo real. Estamos en un momento en que debería haber ese espacio. Por eso este primer aporte. Y esa es la gran diferencia entre lo que siempre ha pasado, les decía yo a Héctor y a Flavio, que siempre se ha votado emocionalmente. Inglaterra lo ha hecho. España lo ha hecho. Democracias consolidadas. ¿Qué decir Estados Unidos? Pero si nosotros lo volvemos a hacer así, no a pensar, sino a sentir, vamos a rematar lo que quede el Ecuador. Ese es el problema. Que la próxima elección es última, es pivotal, es la bisagra. O perdemos el tren de la historia o comenzamos a coger camino para embarcarnos en él. Sobre eso hablaremos al volver, con las conclusiones de esta primera aproximación a un tema que he denominado falsedades, tecnología y ley. Parte final de este encuentro veraz con un experto en marketing y un experto en propiedad intelectual y derechos de autor. Para lo que dije era bien una primera aproximación al fenómeno de redes sociales, trolls, difamación, recursos, ética, derecho, legislación, etcétera, en el afán de no convertirnos en instrumentos magnificadores o difusores de verdades a medias que terminan en mentiras totales, para no dañar a otros y no rematar al país. Concluyendo, Héctor, a corto plazo, en su campo, en el tecnológico, ¿qué es lo urgente de hacer o advertir? Urgente es tratar de masificar el hecho de confirmar noticias y el hecho de que los propios partidos e instituciones, por una vez en la vida, trabajen en conjunto para desmentir noticias que sean realmente falsas o que sean dolosas. Ya está pidiendo un imposible. ¿Puede eso resumirse en que cada partido tenga su propio fact-check, aunque sea del partido? Totalmente, es viable. Lo recomendable en este momento, en la actualidad, debería ser que, como el CNE financia ingentes cantidades de dinero en publicidad electoral, debería financiar en poder tener verificadoras de datos o medios
que se encarguen de desmentir esto de manera oficial. Muy interesante propuesta. Yo la extiendo a medios de comunicación y como otra vez, no va a ser posible que lo hagan en grupo los periódicos, en grupo los canales de televisión, en grupo las radios, olvídense de eso. Sería bueno que 2 o 3 de los periódicos hagan un pool, que algunas de las emisoras lo hagan y algunos de los canales de televisión también, sobre todo con miras a las elecciones. En la parte legal, ¿qué hacemos? Creo que es posible, es realista pensar que la ley puede estar para las elecciones. Ojalá sea así. Ahora, si no es así, utilizar los mecanismos que tenemos hoy. Como mencioné hace un rato, registrar cómo marca la imagen del político, de la persona que está luchando en las elecciones y que quiere que se hable. Se propuso algo más, educación. Y yo sí ¿Quiénes deben educar sobre esto? Todos. No, pero cuando todos queden nada termina siendo. Bueno, quiero decir que desde nuestro lugar podemos todos, en este momento estamos educando, ¿no, verdad? Héctor desde su trabajo también educa, yo desde el mío también lo hago. Es decir, si todos tomamos este momento especial que estamos viviendo, que creo que es un momento especial, de hastío con lo mismo de siempre, y decir, ok, ¿por qué no intentamos algo diferente? Flavio, le voy a regresar la pelotita. Cuando yo averigüé quién podría estar invitado a este panel, varias fuentes me dijeron que era el más calificado usted y que si no estoy mal, tiene el único o el mejor estudio jurídico especializado en esto en Guayaquil. Certifico. Ok. ¿Por qué no lidera usted esa campaña? ¿Por qué no consigue un grupo de auspiciantes y hacen una campaña educativa? Porque lo que no se repite, no se fija, uno es ninguno en comunicación, con miras a hacer lo que se pueda para educar a la gente respecto a lo que se viene en las elecciones. Solo sobre eso. Ya sé lo que les van a decir. Está favoreciendo a Mengano, a Sutano, a Perencejo, sí. Peor es no hacerlo. No, estoy de acuerdo. Yo he hecho un esfuerzo consciente toda mi vida por mantenerme alejado de la política. Y si puedo colaborar participando de una campaña de educación, encantado, lo haré. Y creo mucho que es posible. En eso estoy con Héctor, en que no me parece utópico. Creo que sí se puede, pero claro, tenemos que aprovechar el momento. Gracias por participar y por aportar con sus primeras reflexiones y orientaciones sobre un tema complicado. Gracias. A mí me es difícil decir qué hacer, porque mi caso es un triunfo sobre este pantanal, pero a un alto precio. He salido bien librado gracias a que lo hicieron muy mal. A todo lo que dijeron fue mentira. Yate no tengo ninguno. Pegado jamás de a una mujer. Delito no he cometido ninguna. Pecados me sobran y errores también. Pero el precio fue muy alto. Y sin embargo, he resistido. Aquí estoy. No me fui del país, no tengo ningún juicio de difamación. Estoy completo. No puede decir lo mismo Emilio Palacio. No puede decir lo mismo Fausto Valdivieso. No puede decir lo mismo Galo Lara. Le costó años de su libertad. No puede decir lo mismo mucha otra gente que se ha privado de estar en el sector público porque quiere mantenerse en la vida privada, ya que el precio que se paga por entrar en la función pública, a juicio de esas personas, no vale la pena. Y por esa vía los malos siguen haciendo lo que los buenos no se deciden hacer. Es tiempo de que la gente buena en este país se active más allá de la queja, de la opinión, de su barrio, de su círculo, de su casa. Es tiempo de que se active para rescatar lo que queda en este país y que sea una sociedad donde sus hijos y nietos puedan vivir y no tengan que refugiarse o avergonzarse. Sí, yo creo en eso con ustedes. Pero creo también que la tecnología y la ley debe ser usada para reforzar lo que la gente buena piensa pero no hace. Y por eso le deja a la gente mala ganar y gobernar. Así que empecemos. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.